Mis saludos a todos. Gracias por estar conmigo en estos momentos en que nos disponemos a estudiar la lección de la escuela sabática, herederos de la promesa, cautivos de la esperanza. Ayer fue un día maravilloso aquí en este país en el cual yo resido con mi familia. Fue el día de acción de gracias, como se dice en inglés, Thanksgiving Day. Y quiero felicitar a todos aquellos que en este país están todavía celebrando esta fecha tan especial. La lección de hoy es muy importante. Quizás para algunos no sea tan relevante cuando entramos ahí en el libro de Josué, a partir del capítulo 13 hasta el 21, que se trata precisamente de la repartición de la tierra que Dios había prometido al pueblo de Israel. Y tal vez pensamos que esto se diluye un poco en simplemente estructuras, el manejo de la tierra, reparticiones, etcétera, etcétera, y no encontramos ninguna bendición espiritual. Sin embargo, podemos darnos cuenta que sí, si estudiamos profundamente, vamos a encontrar muchas lecciones espirituales que tienen que ver precisamente con nuestra vida diaria y sobre todo con nuestra esperanza futura. Así que vamos a entrar directamente en la lección y vamos a ir allá al Edén. Vamos a ver, por ejemplo, en Edén y comparándolo con la tierra de Canaán, cómo Dios exactamente quiso bendecir a su pueblo de una manera tal que ellos se sintieran realmente protegidos y que se sintieran parte del plan de Dios para sus vidas. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la caída en relación con el espacio vital de la primera pareja humana? En Génesis leemos que cuando Dios creó al hombre, lo tomó y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Eso nos dice en Génesis capítulo 2, versículo 15. Así que como un regalo Dios le da a la pareja recién creada el huerto del Edén. Era su hogar, ese hogar maravilloso que era un hogar totalmente natural en que el hombre podía regocijarse en contemplar las cosas maravillosas que Dios había creado para su felicidad y su desarrollo. Pero también a partir del capítulo 3, versículos 17 al 24, vemos cómo todo esto cambió por causa de la desobediencia del hombre. Ahí nos dice que Dios le dijo al hombre, una vez que ya hubo consumado el pecado, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vemos que en esta ocasión Dios tiene que maldecir la tierra por causa de la desobediencia del hombre. Y lo que antes producía abundantemente sin ningún esfuerzo, ahora iba a ser totalmente diferente. O sea, el hombre tendría que trabajar duramente la tierra y con su sudor, el sudor de su rostro, debía alimentarse él y alimentar a su familia. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, en primer lugar, la Biblia nos está enseñando aquí algo muy claro. Dios es el creador de todas las cosas y Dios es el dueño y Señor de todo lo que Él ha creado. Como dice el Salmo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Así que Dios finalmente toma en sus manos la decisión de hacer lo que Él cree que es conveniente con el hombre. Lo saca del jardín del Edén, no le permite entrar nuevamente allí porque sería mantener el pecado de una forma eterna. Si Él alargaba su mano al árbol de la vida y comía del árbol de la vida, pues viviría eternamente pecando. Por eso Dios lo saca del jardín del Edén y lo lanza a la tierra que en esos momentos estaba maldita por causa del pecado. Evidentemente, esto traería para el hombre consecuencias terribles, pues él podría ver el fruto del pecado en su propio entorno. Y evidentemente, a medida que pasan los años, el pecado había de hacer un estrago mayor en la tierra, así como también en la naturaleza del hombre. Podemos verlo de esta manera. Dios le había dado a Adán y a Eva el jardín del Edén como un regalo, pero un regalo condicional. O sea, si ellos se mantenían fieles, pues ellos iban a permanecer ahí para siempre. También la vida eterna era un regalo condicional. Ellos tenían que comer del fruto del árbol de la vida
en una prueba de dependencia de Dios para poder mantenerse vivo siempre. Pero Dios en este caso les retiró el regalo sencillamente porque ellos no cumplieron cabalmente con la promesa de ser fieles a Dios. Y por eso Dios tuvo que echarlo del jardín del Edén a una tierra que en estos casos pues ya comenzó a producir los síntomas y los vestigios de la maldición del pecado que había entrado a este mundo. En tiempos de los patriarcas vemos que la promesa de la tierra fue sumamente fundamental para ellos. ¿Cómo percibieron los patriarcas la promesa de la tierra? ¿Y qué significa para nosotros como adventistas vivir como herederos de esa promesa? Bueno, nos dice aquí Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Tengamos en cuenta una cosa: como dije hace un momento, Dios es el dueño absoluto de todo, porque Él es el creador y Él le da la tierra a quien Él quiere. Así que llamó a Abraham de Ur de los Caldeos con la promesa de que lo sentaría en un lugar que donde convertiría su descendencia en una nación tan grande, tan numerosa, que aún las estrellas de los cielos no podían compararse con ella. De manera que esa tierra Dios se la regaló a Abraham y a su descendencia. En Génesis capítulo 26, versículos 3 y 24, esa promesa que Dios le dio a Abraham se reitera también en Jacob. Dios le dice a Jacob: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia haré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Interesante que más adelante, años después, el apóstol Pablo, cuando escribe Hebreos capítulo 6, habla allí en los versículos 1 al 15, como también esa promesa que Dios le dio a Abraham, le dio a Jacob, le dio a Isaac, es una promesa que se aventura a cumplirse también en un tiempo futuro, cuando todos los redimidos podamos estar con Cristo en la tierra nueva. Pablo decía: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa. Quiere decir que los patriarcas fueron herederos de las promesas hasta que éstas se cumplieron. Nosotros, como seguidores de Cristo, hemos heredado promesas aún mejores, dice el apóstol Pablo en Hebreos 8:6, que se cumplirán si llegamos a ser imitadores de los que por la fe y paciencia heredan las promesas. Evidentemente, la posesión de la tierra era muy especial, muy significativa para los israelitas. Debía ser tenida como un don, como un regalo especial que provenía de las manos de Dios. Por eso, la pregunta es: ¿qué relación especial existía entre Dios, Israel y la tierra prometida? Veamos lo que nos dice en Éxodo capítulo 3, versículo 8. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios, dijo Dios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. O sea, Dios era el que le iba a dar a su pueblo, una vez que lo hubiera liberado del cautiverio de Egipto, le iba a dar la tierra como un regalo, como un don. Ellos no eran los dueños. Tengamos eso en cuenta. Ellos no habían trabajado en absoluto ni habían hecho nada. Ellos simplemente eran un pueblo de esclavos. Pero Dios los libera del cautiverio para llevarlos a un lugar que fluía leche y miel, según la expresión bíblica. O sea, un lugar exuberante, de gran fertilidad, donde ellos pudieran realmente cosechar y podían recibir los beneficios de esa tierra para poder sostener sus familias y mantener una nación de una forma pujante y creciente. En Levítico 20:22 nos dice: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlas por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella.
Ahí tenemos otra situación. Dios le daba la tierra como un regalo, pero ellos tenían que mantenerse fieles a Dios. Si Dios veía que ellos estaban haciendo cosas incorrectas, adorando a dioses falsos, llegaría el momento, si no se arrepentían, que finalmente los eliminaría de la tierra que les había regalado. Deuteronomio capítulo 6, versículo 3 acentúa esa realidad. Dios dice allí: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, los mandamientos, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. La gran estupidez humana es pensar que la tierra es posesión del ser humano y hace con ella lo que le parezca. Actúa en una forma arbitraria con la tierra a punto de destruirla. Y no nos damos cuenta que en esto estamos cometiendo un grave pecado, porque el dueño absoluto, el Señor absoluto de todo lo creado es Dios. Sencillamente Dios nos permite vivir en este mundo, Dios nos permite a nosotros inclusive tener nuestro pedazo de tierra, del lugar donde vivimos, y a veces pensamos porque compramos un terreno o lo pagamos a un banco, somos dueños absolutos de ese terreno. No es así. Sencillamente Dios nos da la autoridad, nos autoriza, nos da un regalo para que podamos vivir en ese lugar, pero eso pertenece a Dios. Finalmente, todo lo que está aquí en este mundo es del Señor. Y eso mismo tenía Dios el propósito de que los israelitas pudieran comprender lo que la tierra no era de ellos, sino que pertenecía a Dios. O sea, en un nivel muy básico, la tierra ofrece identidad física a una nación. ¿eh? Por ejemplo, aquí vivimos en una nación que son los Estados Unidos de América. Y al ubicar esa nación también determina la ocupación y estilo de vida que podemos vivir. Pero evidentemente nunca podemos obviar la realidad de que todo lo que nosotros tenemos, el lugar donde vivimos y nuestra propia identidad, todo viene de Dios. Había por lo tanto una relación especial entre Dios, Israel y la tierra. Israel recibe de Dios la tierra como un regalo, como un don, pero no era un derecho. O sea, ellos no tenían derecho a tener la tierra, no habían hecho nada en absoluto, y aunque hubieran hecho, la tierra era del Señor. El pueblo elegido, por lo tanto, podía poseer la tierra siempre y cuando mantuvieran una relación de pacto con el Señor y respetaran los preceptos del acuerdo. O sea, había un convenio entre Dios y el pueblo de Israel. Si ustedes son fieles, si ustedes mantienen una postura digna delante de mí, van a vivir en la tierra para siempre. Pero si no lo hacen así, yo los voy a tener que echar de ahí. Mientras los israelitas estuvieron en Egipto, el Nilo y el sistema de irrigación, unidos al intenso trabajo, les proporcionaba las cosechas que necesitaban para subsistir. Ahora, cuando Dios los trae a la tierra de Palestina, déjeme decirle, no sé si alguno de ustedes ha viajado por allá, por esas tierras, pero realmente el terreno de Palestina no es un terreno muy fértil. Tiene áreas fértiles, pero realmente bastante árido, es semidesértico. Por lo tanto, necesitaba la bendición de Dios para que pudiera producir. Y eso es una gran enseñanza para nosotros. Quizás podamos recibir en herencia algo que desde el punto de vista humano no va a producir mucho, pero si tiene la bendición de Dios, mira, va a ser increíble lo que Dios va a hacer con ello, porque Dios es especialista en tomar cosas pequeñas para hacerlas grandes. Dios es especialista en tomar cosas que aparentemente no tienen mucho significado, que no parecieran ser que tienen características propias para desarrollarse, y sin embargo Dios las desarrolla. De la misma manera, Dios puede tomarte a ti, que puedes considerarte que eres insignificante. Tal vez la gente te diga que no eres muy inteligente o que no tienes dones especiales en tu vida. Y tú mismo puedes considerarte que es así porque te lo has creído. Pero si tú le entregas tu vida a Dios y te dedicas completamente a Él, Dios va a hacer maravillas contigo. Sencillamente porque Dios es poderoso. Así que piensa por un momento que tu vida es un terreno. De hecho, Jesús cuando habla de la predicación del Evangelio, él presenta eso como un campo en el cual un labrador va a sembrar semillas, que es la palabra de Dios, y siembra en diferentes tipos de terrenos, siembra en terrenos áridos, en terrenos pedregosos, en terrenos llenos de espinos, y finalmente siembra en buena tierra. Bueno, en la parábola dice que la buena tierra es la que produce y los demás no producen tanto. Pero la gran realidad es que todo terreno, y estoy hablando del ser humano, no es tan bueno. Ninguno de nosotros es bueno realmente.
Lo único que hace la diferencia es cómo nosotros aceptamos la siembra de la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, quien es en sí la palabra de Dios, porque Cristo es el verbo de Dios que vino a este mundo, y lo aceptamos como nuestro Salvador personal, el Señor hace una transformación tan grande en nosotros que va a asombrar al mundo, va a asombrar a mucha gente. Y lo que antes era inculto, ahora es culto. Lo que antes era una persona que era ignorante, ahora es una persona sabia. Sencillamente porque el Señor hace una transformación a través de su Santo Espíritu. Entrégale tu vida, entrégale tu tierra al Señor para que veas lo que el Señor va a hacer. Él va a sembrar en ti cualidades y dones que van a deslumbrar a tu familia y van a deslumbrar a muchas personas. Ahora, yendo un poco más adelante, según nos menciona Pedro y también Hebreos, ¿qué significa para ti vivir como extranjero y peregrino a la espera de la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios? Pedro decía, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Somos peregrinos, somos extranjeros de este mundo y esperamos entrar en la tierra nueva. Bueno, tenemos que vivir una vida pura y santa delante de Dios para que eso sea posible, porque Dios quiere darnos esa tierra por herencia. Pablo decía de Abraham que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolos de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y de esa manera Dios bendijo la fe de Abraham, bendijo la fe de Jacob, de Isaac, de todos aquellos grandes hombres y mujeres que miraban al futuro, el día que esa promesa se cumpliría y ya no estaban pensando en la tierra que Dios le había dado como herencia aquí en este mundo. Estaban esperando en una patria mejor, algo superior, que era la patria bendecida, la patria eterna, el mundo renovado por Dios que le daría como herencia, como regalo, cuando finalmente todas las cosas fueran terminadas, el pecado fuera eliminado y Cristo levantaría entonces un reino que jamás sería destruido. Todos nosotros estamos esperando el cumplimiento de esa promesa, porque al haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador nos hace herederos también de la promesa dada a Abraham. Así que tú y yo somos herederos de esa promesa. Tú y yo formamos parte de ese Israel espiritual que está esperando el día de la redención. Está esperando el día de la consumación de todas las cosas y la recepción del reino que el Señor va a darnos. El reino que vamos a compartir con nuestro Señor Jesucristo. Hay grandes desafíos, indudablemente, en la tierra. Porque aunque la tierra de Canaán fue un regalo de Dios, había algunos desafíos. ¿Y cuáles fueron esos desafíos que supuso el poseer esa tierra? Volviendo al relato de Josué, en Josué 13 nos dice que siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Y ahí le da una lista de todos los lugares que todavía faltaban por poseer. Ustedes pueden leerlo completamente allí en sus Biblias, diferentes lugares que todavía el pueblo no había tomado por posesión. Bueno, eso quiere decir algo. No necesariamente las cosas nos llegan tan fáciles de parte de Dios. Dios nos da un regalo, pero nosotros tenemos que trabajar, tenemos que hacer la parte que nos corresponde para hacer posible que ese regalo pueda producir y que ese regalo pueda realmente ser nuestro y podamos desarrollarlo en la forma que Dios requiere. Una nación como Egipto, que era el poderoso imperio egipcio, el más poderoso de aquella época, no había podido conquistar Canaán. Pero ahora Dios le dice a estos esclavos que vayan y conquisten la tierra. Esta tierra de ustedes, le dice el Señor, pero ustedes tienen que hacer su parte, ustedes tienen que tomarla. O sea, los regalos de Dios están ahí presentes. Las bendiciones de Dios son constantes. Pero tú no puedes sentarte ahora y esperar que esos regalos que Dios te da sencillamente se mantengan porque sí. Por ejemplo, Dios te da a ti un regalo que es la salud. Él te dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. O sea, Dios desea eso para ti.
Pero mira, si tú comienzas a hacer cosas que no son debidas, a descuidar tu salud, a comer, beber, usar algunas sustancias que lo que hacen es provocar daños a tu cuerpo, evidentemente todo eso desaparece. Y finalmente termina en una enfermedad terminal y te mueres. Tan sencillo como eso. O sea, Dios nos da bendiciones, pero nosotros tenemos indudablemente que hacer nuestra parte para mantener esas bendiciones en nuestra vida. Y lo mismo ocurrió precisamente con el pueblo de Israel. Ellos tenían un regalo a Dios, pero debían buscar la manera de trabajar por eso. Y Dios le dio todas las bendiciones, le dio todos los recursos, estuvo con ellos apoyándolo todo el tiempo hasta que finalmente ellos pudieran poseer toda aquella tierra. De igual manera, el Señor está con nosotros, el Señor no nos abandona. El Señor nos dice que debemos batallar por nuestra salvación, con temor y temblor. El Señor nos dice que el reino de los cielos es de los valientes y solo los valientes lo arrebatan. Pero Él nos dice también, yo voy a estar contigo. Donde quiera que vayas, si vas por el río, si te metes en un horno de fuego, donde quiera que estés, voy a estar contigo, porque yo soy tu Salvador. Así que podemos confiar plenamente en que la presencia de Dios nos va a acompañar siempre. Y la salvación es gratis, Cristo murió en la cruz por nosotros, es un regalo que Dios nos da, pero no vamos a sentarnos ahora pensando que como ya somos salvos, pues sencillamente no tenemos nada que hacer. Sí hay que hacer. No para salvarnos, sino sencillamente porque el que ha sido salvado obra. Es lo que dice Santiago, ¿no? Debemos mostrar nuestra fe a través de nuestras obras. Y Pablo dice también que somos salvos por gracia, pero dice también que Dios preparó obras para nosotros, para que podamos desarrollar nuestro carácter cristiano y mantenernos en el camino de salvación. Hebreos 12 también dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Ahora vamos a ver otros detalles que presenta también la Biblia, con términos que quizás nosotros no entendemos muy bien cuál es el significado espiritual. Vamos a hablar, por ejemplo, del jubileo. ¿Cuál era la finalidad del año sabático y del jubileo? O sea, había dos ocasiones muy importantes. Veamos, por ejemplo, cómo nos explica la Biblia qué cosa era el año sabático y qué cosa era el jubileo. Levítico 25 nos dice que Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás la tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podrás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. O sea que de esa manera el pueblo sembraba durante 6 años, pero el séptimo año la tierra reposaba para que pudiera recuperar sus fuerzas, pudiera regenerarse y de esa forma, ya cuando continuara después del séptimo año, la tierra estaba ya rehabilitada para poder seguir produciendo. Ahora veamos qué cosa era el jubileo. Esto que acabo de escribir es el año sabático. El año de jubileo era otra cosa diferente. Dice el texto, y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años. O sea, en el cómputo bíblico, y esto se utiliza también en profecía, cada semana tiene 7 días. De manera que los días representan años. 7 días de cada semana por 7 son 49. Así que de esta manera, 7 semanas de años significaban 49 años. En esos 49 años, dice allí, podían suceder muchas cosas. Inclusive una persona que poseía una tierra, un terreno, que era herencia de su familia, podía perderla porque se empobrecía, entonces tenía que arrendarla a otra persona, nunca venderla, porque en realidad nadie podía vender porque nadie era poseedor de la tierra. Ellos entendían claramente que Dios era el dueño de todo eso. Así que la podía arrendar a otra persona, porque podía pagarle, y entonces ahí permanecía. Él podía rescatarla, inclusive, podía rescatarla si lograba conseguir dinero para eso, pues podía rescatarla antes de que llegara el año del jubileo. O un pariente podía rescatar la tierra para él. Pero cuando llegaba el año del jubileo, si él no lo había podido hacer, o sea, el año 50, la tierra volvía otra vez a la posesión de la persona que había tenido que arrendarla, de su legítimo dueño.
Eso ocurría también con los esclavos. O sea, una persona que se había vendido, por así decirlo, a alguien porque se había empobrecido hasta tal punto que no podía mantenerse ni su familia y para poder vivir, entonces se vendía, vamos a decirlo de esa manera, que lo que quería decir venderse era simplemente que aquella persona que lo tenía como un siervo, pues lo alimentaba, le daba una casa, etcétera, etcétera. Cuando llegaba el año del jubileo, o sea, el año 50, él quedaba totalmente libre. Por lo tanto, esto coincidía el año 49 con el día del Yom Kippur. Y sucedía que cuando llegaba ese día, que era el día de la expiación, y que ocurría precisamente el día 10 del séptimo mes, que se llama en hebreo Tishri o Etamín, entonces se tocaban trompetas, dice el texto. Entonces hará tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, los 10 días del mes, el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Imagínate eso producía realmente una conmoción tremenda en el pueblo porque muchos que se habían vendido como esclavos o como siervos volvían otra vez a la libertad y muchas tierras volvían a su dueño también. O sea, todo volvía a la normalidad en el año del jubileo. ¿Saben? Tenemos delante de nosotros un año de jubileo fantástico, porque todavía esta tierra está bajo pecado, todavía la maldición de Dios impera sobre esta tierra porque el hombre desobedeció. Pero Cristo vino a morir por nosotros para declarar un año de jubileo que está a punto de cumplirse. ¿Sabes lo que está pasando ahora? Bueno, en el jubileo típico, sencillamente, cuando llegaba el año 49 y llegaba el día de la expiación, se tocaba la trompeta y proclamaban que el siguiente año era el año de jubileo, el año de liberación total. Bueno, desde el año 1844, el 22 de octubre, comenzó precisamente el día de expiación. Y se ha estado tocando la séptima trompeta desde ese entonces. Y se está anunciando a todo el mundo que se acerca el gran jubileo en que ya vamos a ser libres completamente del pecado, en que los siervos vamos a ser liberados definitivamente, porque el gran libertador que es Cristo nos ha liberado de toda condenación, nos ha liberado de la muerte, pero la vamos a recibir entonces ya completa. Así que ese año de jubileo está por llegar. Cuando concluya el día del juicio, se declarará finalmente ese año 50 en que la tierra volverá plenamente a la posesión total y completa de su Creador y Señor, que es Cristo Jesús. Qué lindas promesas vemos en esta parte de estudio de la lección de escuela sabática. Sí, por eso tiene una trascendencia tan grande para nuestra vida espiritual, porque nosotros hemos sido esclavos también del pecado. Hemos estado bajo la bota de Satanás, pisoteados durante tantos milenios, pero estamos viviendo ahora en el día del juicio. Desde el 22 de octubre de 1844 se está tocando la séptima trompeta y se está declarando al mundo que se está acabando todo y que el año del jubileo está por llegar. Ya este año 49 va a terminar para siempre y en el año 50 Jesús ha de venir para liberar a su pueblo. Seremos declarados libres definitivamente de todo pecado. Satanás será destruido, no habrá más pecado en este mundo, no habrá más opresión, no habrá más enfermedades ni muertes, porque el Señor nos va a librar plenamente de todas las cosas que el pecado ha traído como consecuencia y vamos a vivir felices en una tierra libre de los estigmas del pecado que el pecado ha causado en este mundo. La tierra será, por lo tanto, totalmente restaurada. ¿Cuál fue la promesa de Dios acerca del regreso de Israel a la tierra prometida y cómo se cumplió? Veamos, por ejemplo, lo que dice Jeremías 31. Dice, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Ay, qué linda promesa. Di por tanto, así dice Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras de las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Nos lo dice Ezequiel 11. Y en Ezequiel 28 nos dice, así ha dicho Jehová el Señor, cuando recoja la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. O sea, el pueblo de Israel tenía una promesa muy linda.
una promesa que les garantizaba que aunque ellos fueran llevados cautivos por causa de su infidelidad, Dios no los habría de abandonar. Porque finalmente la presencia de Dios no estaba circunscrita simplemente a un lugar geográfico específico, no donde quiera que ellos estuvieran, que ellos miraran hacia el templo e invocaran el nombre de Dios, Dios les habría de escuchar y Dios habría de estar con ellos. Y lo vemos en la historia del libro de Daniel. Dios estuvo con los jóvenes hebreos en Babilonia. Dios estuvo con ellos también en el tiempo de Medo-Persia. Y finalmente Dios cumplió su promesa que dio a través del profeta Jeremías, que después de 70 años los traería nuevamente a la tierra que les había dado. Y Dios lo cumplió. Así que evidentemente eso también es una de las grandes promesas que nos hace a nosotros confiar de que con nosotros va a pasar también lo mismo porque hemos heredado las promesas que Dios le dio a Israel. Lamentablemente no todas esas promesas se cumplieron en Israel, pero se han de cumplir evidentemente en el pueblo que heredó las promesas de Israel, que es el Israel espiritual, del cual formamos parte todos nosotros. Por eso tenemos una gran esperanza. ¿Cuál es la esperanza finalmente que Dios tiene para nosotros? ¿Y por qué la muerte de Jesús nos garantiza su cumplimiento? Jesús dijo en Juan 14, versículos 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para nosotros. Mira, hay una tierra preparada. Hay un lugar listo ya para recibirnos. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Se acerca el año del jubileo. Cristo va a venir por su pueblo. Por eso cuando Juan vio en aquella visión tan extraordinaria y en el capítulo 21 cómo Dios iba a consumar finalmente su promesa en su pueblo, dice que vio un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Bendito sea el Señor. Esto se está acabando, queridos amigos. Esto se está acabando. El día del juicio está por terminar. La séptima trompeta que ha estado tocando durante 181 años está por concluir su sonido. Muy pronto vamos a ver a Jesús venir para darnos el galardón, para darnos el premio, para llevarnos a esa tierra nueva, a ese mundo nuevo donde impera la justicia, donde no hay más ladrones, donde no hay más vicios, donde no hay más muerte ni enfermedades. No, allí todo va a ser paz y armonía por la eternidad. ¿Qué tenemos que hacer? Ser fieles a Dios. Si somos fieles a Dios, el Señor nos va a dar la tierra por heredad, pero heredad eterna. Nunca más seremos desalojados. Siempre viviremos en la tierra y los justos vamos a ver cómo las obras de nuestras manos prosperan. El Señor nos bendiga, que el Señor sea contigo, nos guarde y podamos muy pronto ver el cumplimiento de esa hermosa promesa. Nos vemos la próxima.